Hola, soy Héctor Prieto y vengo a presentar el proyecto llamado Phobia Simulator. Este proyecto ha sido desarrollado por Nuria, Manuel, Javier y yo, Héctor. Este proyecto consiste en el tratamiento de fobias específicas como puede ser el miedo a montar un avión o el miedo a las arañas a través de la realidad virtual, específicamente por el conocido aparato de realidad virtual Oculus Rift. En primer lugar vamos a hablar de los antecedentes. En 1992, NorthMM y NorthSM desarrollaron las primeras técnicas para el tratamiento de fobias. La primera fobia que trataron fue la aerofobia, el miedo a volar, y viendo que tuvieron grandes resultados, continuaron con la agorafobia, la acrofobia, la fobia social. Por otro lado, en 1993, Kijima y Hirose desarrollaron el primer sistema de realidad virtual. Con este sistema simularon un juego de arenas con el que podían tratar a niños autistas. A continuación vamos a ver la justificación de nuestro proyecto. En primer lugar, vemos que con nuestro proyecto se puede hacer un mayor grado de inmersión. Por otro lado, vemos que la repetición de esa inmersión es mucho más fácil y se puede hacer sesiones más rápidas. También podemos ver que es útil cuando no se sabe cuál es el estímulo que hace que el paciente tenga una fobia. Y por último, es mucho más fácil realizar las exposiciones, ya que por ejemplo con el método tradicional es muy complicado llegar a hacer exposiciones, por ejemplo con el miedo a volar. Ahora vamos a ver la situación actual de nuestro proyecto, viendo cómo era la realidad virtual al principio y cómo ha llegado hasta nuestros días. Al principio, la realidad virtual estaba hecha para reproducirse en monitores o proyectores. Después se desarrollaron los famosos cascos de realidad virtual, que permitían una mayor inmersión y una mayor concentración en la experiencia que se vive. Y por último, en Barcelona se desarrolló un aparato que se llama Cave, que consiste en una sala con 3 proyectores donde la inmersión es mucho más eficaz, aunque sea más cara. Hoy en día existe una empresa que se ha especializado en distribuir y en desarrollar aparatos de realidad virtual para el tratamiento de fobias. Ahora nos vamos a centrar en la habilidad de nuestro proyecto. En cuanto a la habilidad tecnológica, nuestra aplicación tiene como soporte Oculus Rift. Oculus Rift va a ser comercializado en el próximo año y esto hará que gran cantidad de hogares tengan este aparato. Así podemos hacer una distribución más eficaz. Por otro lado, en cuanto a la habilidad económica, es una aplicación, por tanto no tiene soporte físico. Esto abarataría en gran medida los costes de nuestro producto. Viendo nuestro producto en el mercado, vemos por un lado que es un tratamiento adicional o paralelo al que se da en las clínicas. También vemos que es un tratamiento de fobias que usa la realidad virtual. Y por último, vemos que se pueden hacer entrenamientos con gran facilidad desde casa sin tener que ir a una clínica psicológica. ¿Qué alternativas habría nuestro producto? En primer lugar, tenemos el método tradicional, que consiste en ir a una clínica psicológica y realizar una terapia. La técnica más utilizada es la exposición, que consiste en ir enfrentándose al problema de forma real en distintas fases. Por otro lado, tenemos la Psitec, que es el Laboratorio de Psicología y Tecnología de la Universidad de Valencia, que se encarga de desarrollar productos tanto para el tratamiento de fobias como de realidad virtual. Y por último, tenemos la empresa Virtual Red, que es una empresa distribuidora que se encarga de desarrollar y distribuir tanto su producto de realidad virtual como el software para el tratamiento de ciertas fobias. Los clientes orientados para Virtual Red son las clínicas psicológicas. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de nuestro proyecto? En primer lugar, vemos que las exposiciones en vivo que nosotros planteamos son mucho menos costosas y son mucho más controlables. Por otro lado, los tratamientos se podrían hacer desde casa. Es el primer tratamiento que permite esta opción. Y por último, el uso de Oculus Rift hace que el Oculus Rift no solamente se utiliza para nuestra aplicación, sino también se puede utilizar para juegos o para otras utilidades. Además, es un producto que está comercializado. Y por último, que es open source. Esto nos abarataría el producto, ya que no tenemos que utilizar licencias específicas. Ahora paso a describir el plan de trabajo para poder hacer nuestro proyecto. Este plan de trabajo se dividiría en 4 fases. La primera fase es el acondicionamiento local.
que es tanto la búsqueda del local como comprar el inmobiliario y ponerlo en el local. La fase 2 es la adquisición del equipo informático, que es tanto los ordenadores que vamos a utilizar para hacer las implementaciones como los Oculus Rift donde vamos a probarlas. La fase 3 es el desarrollo de la aplicación y por último la fase 4 es donde nos vamos a dedicar periódicamente a hacer actualizaciones para crear nuevas funcionalidades en nuestro sistema y corregir fallos. Una vez que sabemos las fases, vamos a ver cómo afectarían estas fases a nuestro presupuesto. En la primera fase nos vamos a gastar unos 1000 euros, que va a ser para el inmobiliario en nuestra oficina. La segunda fase es donde vamos a gastarnos casi todo el presupuesto, ya que debemos comprarnos los Oculus Rift y los ordenadores donde vamos a implementar nuestra aplicación. Durante la fase 3 y fase 4, ya que nosotros mismos vamos a ser los desarrolladores de la aplicación, no vamos a tener ningún gasto. En total nos saldría un presupuesto para nuestro proyecto de 5.631 euros. Bueno, espero que os haya gustado el proyecto que proponemos y gracias por la atención.